Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Una enseñanza que está basada en un par de versos que están en el libro de Primera de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Si tienes ahí tu Biblia, puedes ir conmigo. Puedes abrir tu Biblia o encender tu Biblia. Yo prefiero la Biblia física. No sé, me gusta más lo físico, el papel ahí, como tenerlo. Pero si tienes en tu celular también puedes ir. El libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 14 y el 15. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cuánto le gusta este verso? ¿No? Podemos acercarnos con confianza a Dios porque sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, dice, tenemos la seguridad, podemos tener la seguridad de que tenemos lo que hemos pedido. ¿Cuánto le gusta este verso? A mí no tanto. Porque este verso puede ser un poco frustrante. ¿Cuántos de nosotros hemos pedido algo a Dios y no hemos visto lo que hemos pedido? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido en algún momento algo a Dios y pareciera que Dios no hizo algo al respecto? Sabes que hay muchos creyentes como tú y como yo que podemos estar frustrados con una oración no respondida. Si aquí dice, volvemos a leer, si esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces yo voy y pido algo a Dios y Dios digo, ok, Dios me oye, entonces tengo lo que Dios le pedí a Dios, estoy seguro que lo voy a recibir. Pero ¿cuántos nos frustramos o estamos frustrados o nos hemos frustrado porque no hemos visto lo que hemos pedido? Entonces, ¿qué sucede? Este verso ¿está equivocado? ¿Este verso es correcto? Si Él dice que tenemos todo lo que hemos pedido, ¿por qué a veces parece una oración no respondida? Y vamos a ir un poco viendo estos versos con lo que la palabra de Dios enseña para traer un poco de contexto. Ahí viendo un poco los versos que están antes y los versos que están después. Pero hay algunos puntos aquí que podemos recordar en cuanto a estos versos. No, hay palabras claves en estos versos. Número uno, una de las palabras claves aquí es acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Esto dice en el idioma original, en lo que dice exactamente, cuando dice esta frase a Dios, que si pedimos conforme a esto quiere decir en Él y solamente en Él, no en nadie más. Literalmente lo que dice estas pequeñas palabritas es en Él y solamente en Él y no en nadie más. Es decir, hay cosas que solo Dios puede hacer. Nadie más, nada más. Hay cosas que solo Dios
puede hacer. El problema es que muchas veces buscamos en algo o en alguien lo que solo Dios puede hacer. Buscamos en algo o en alguien lo que solamente Dios puede hacer. Es decir, muchas veces ponemos una carga en alguien o en algo lo que solo Dios puede hacer. Es decir, a veces ponemos una carga en alguien, por ejemplo, puede ser un matrimonio. Pongo la carga en alguien que me llene, que me haga feliz, en el esposo o la esposa. Y a veces nos sentimos frustrados porque no me hace feliz. Y muchas veces es que estamos poniendo la carga en alguien que no tiene la capacidad de hacerlo. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo en Él está lo que Dios puede proveer para nuestra vida. Dice, si pedimos conforme a su voluntad. Y esta enseñanza tiene este título, su voluntad. Según su voluntad. Esta palabra, según su voluntad, o esta idea de según su voluntad, es que muchas veces cristianos nos frustramos no por lo que Dios hace, sino por lo que nosotros quisiéramos que haga. Muchos cristianos nos frustramos no por lo que sucede en nuestra vida o simplemente por lo que Dios hace, sino por lo que nosotros esperamos que Él haga. Y sabes que de alguna manera nos resentimos con Dios, no por lo que Él hizo, sino por lo que quisimos que Él haga. Como una oración no respondida. Y quiero mencionar una de estas oraciones no respondidas. Por tiempo no vamos a ir a ver los versos porque son varios, porque es un contexto, pero que están en el libro de 2 Corintios capítulo 12. Son versos conocidos que es la oración de Pablo. No, son versos muy conocidos cuando Pablo le dice a Dios, le dice, yo 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón. ¿Cuántos han escuchado estos versos? 3 veces Pablo le pidió a Dios que le quite este aguijón. Es decir, hubo una primera vez donde Pablo le dijo, Dios, haz algo en mi vida, quítame este aguijón. Ahora, para entrar un poco en el contexto, ¿qué es lo que era este aguijón? No hay certeza de lo que realmente era. Un aguijón es como literalmente la palabra aguijón es como el aguijón de una abeja cuando entra y te pica y es como te molesta y te incomoda. Y era algo que decía, es algo que me molesta, me incomoda, como un enviado de Satanás que no me deja hacer la obra de Dios. Y yo le he pedido 3 veces a Dios que me quite esto y no ha sucedido. Algunos dicen que era como Pablo tenía problemas con la vista, ¿no? De que no podía ver correctamente. Algunos dicen que era como, tal vez el aguijón de Pablo era como ataques epilépticos. Que él haciendo la obra de Dios, sirviendo a Dios y salían estos ataques y momentos que le molestaban de hacer la obra de Dios. Algunos dicen que puede ser algunos dolores de cabeza y otras cosas como una dolencia crónica en su vida. Hay una mirada más de este aguijón que hace unos años salió una película de Pablo. No sé cuántos fueron a ver una película de Pablo, pero en esta película había una sugerencia de lo que era este aguijón. Y lo que dicen es que el aguijón para Pablo era que de vez en cuando recordar cuando era Saulo. De vez en cuando era el tormento de recordar cuando él perseguía a cristianos. Cuando él estaba ahí, cuando eran apedreados, asesinados por su fe, Saulo estaba ahí. Es más, la Biblia menciona que Saulo estaba ahí cuando Esteban, el mártir, fue apedreado y murió. Saulo estaba ahí. Y para muchos dicen, el aguijón de Pablo
era recordar lo que había sido. Era el tormento de recordar lo que había sido. Ahora era Pablo, el apóstol a los gentiles, sirviendo a Dios, pero el recordar venían como un tormento a su vida lo que había sido siendo Saulo. Y lo que Pablo dice, su oración dice: Señor, quítame este aguijón. Quítame este aguijón. Y dice la primera vez y la segunda vez, y si 3 veces le ha pedido, y dice que no encontró una respuesta a lo que estaba pidiendo, que no fue quitado, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí. ¿Cuántos sienten después de ver esto en la Biblia? Yo a veces digo, si Dios no respondió a Pablo, no sé si tengo seguridad que me responderá a mí. No, si Pablo, el apóstol que servía, y que Pablo le pidió algo a Dios y Dios no respondió, muchas veces nos podemos sentir frustrados que Dios tampoco responde a nuestra oración. No, que Dios no responde a nuestra oración. Pero yo la clave aquí, creo, es esta frase una vez más: según su voluntad. Según su voluntad. Y vamos a entrar un poquito en cuanto a lo que significa según su voluntad. Y estaba pensando en la oración de Jesús. En Lucas 22 está la oración de Jesús. Conocemos que Jesús iba a la cruz, iba a ser crucificado en la cruz. Y antes de ser crucificado dice que él estaba sudando como gotas de sangre. Había el peso de lo que significaba la cruz y el peso de lo que significaba llevar el pecado del mundo. Había esa carga en Jesús. ¿Y cuál fue la oración de Jesús? Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Haz pasar de mí esta copa. Sabemos, Jesús era 100% humano como tú y como yo. Sentía, experimentaba el peso. Dice, sudando como gotas de sangre. Puede ser un símbolo, puede ser una mirada de una carga tan grande en un ser humano, de lo que venía por él en el futuro. Y él dijo: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Pero ¿cuántos saben? Su oración no terminó ahí. ¿Cuál fue su oración siguiente? Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuántos cristianos a veces nos sentimos frustrados de que Dios no hizo mi voluntad? De que Dios no escucha mi oración, de que Dios no responde a mi oración. ¿Y sabes lo que sucede cuando sentimos que Dios no responde nuestra oración? Cuando sentimos que Dios no responde, no obra según lo que yo deseo, ¿qué sucede? No es que dejamos de orar, es que dejamos de creer. Cuando sentimos que Dios no responde, no obra como yo he pedido, como yo deseo, cuando no hace lo que yo he pedido o no veo resultados, no es que dejamos de orar, es que dejamos de creer. No nos alejamos de Dios, no vamos lejos de Dios, seguimos en la iglesia, seguimos en nuestro grupo pequeño, seguimos sirviendo, seguimos haciendo lo mismo, pero ¿sabes qué? Somos creyentes que dejaron de creer. Dejaron de creer en lo que Dios dice que Él puede hacer. Pero vemos aquí que hay en la historia que estaba contando, la historia de Pablo, cuando él dice: 3 veces yo he pedido a Dios que me quite este aguijón, pero 3 veces Dios me ha respondido de la misma manera. ¿Y cuál fue la respuesta a Pablo?
bástate en mi gracia, porque mi poder actúa mejor cuando tú eres débil. Mi poder actúa mejor cuando tú eres débil. ¿Sabes qué es lo que significa? Dios respondió la oración de Pablo, solo que le dio algo mejor. Le dio algo diferente. No es que Dios no respondió la oración de Pablo, pero Dios le dijo: Pablo, si yo te quito este aguijón, otro aguijón vendrá más adelante. Si yo te quito esto, algo vendrá más adelante, porque la vida es así, la vida es incierta, hay cosas que suceden. Entonces, si yo te quito este aguijón, otro aguijón vendrá y seguirá siendo tu misma oración. Pero si yo te muestro mi gracia, si yo te muestro quién soy yo, si yo te muestro que aunque todo no vaya bien, si yo estoy contigo, eso es suficiente. Si yo te muestro de que no dependes de lo que suceda en el exterior, dependes de lo que sucede en tu interior. Pablo, si yo te muestro que no necesitas entenderlo todo, sino conocerme a mí. Pablo, si yo te muestro que mi fuerza es presente aún en los días más difíciles, ¿sabes qué, Pablo? Yo te daré algo mejor. Te daré mi gracia. No solo una respuesta, no solo una oración respondida, te daré algo mejor. El conocerme a mí, el vivir conforme a mi gracia y saber que eso es todo lo que tú necesitas. ¿Sabes? El contexto aquí de lo que dice Pablo es... por eso ahora yo me glorío en mis dificultades y en mis necesidades, porque he visto el poder de Dios, la gracia de Dios en mi vida. Si tú ves el contexto, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué quiere decir cuando soy débil? A veces pensamos cuando soy débil es cuando estoy como mal y Dios se hace fuerte. Es cuando ser débil es cuando estoy pasándola mal y estoy ahí como mal, algo pasó y dificultad. Ahí es donde Dios se hace fuerte. No, cuando perdió Perú y me siento mal y cuando me rompieron el corazón y me chotearon. Cuando el negocio va mal o una relación, y ahí es donde Dios se hace fuerte. ¿Sabes que el contexto de débil no es cuando estoy mal? El contexto de débil aquí, porque Pablo a los versos antes dice: mira, yo fui al tercer cielo y vi cosas que nadie más vio, y por la culpa de ustedes yo me glorié. No, pues yo soy lo máximo, ¿no? Como yo he visto cosas y he hecho cosas. Y este aguijón enviado por Satanás me hizo volver otra vez a darme cuenta de que no soy yo. De que no son mis planes, no son mi capacidad, no es lo que yo tengo, no es lo que yo soy, es su gracia en mi vida. En otras palabras, ¿qué es ser débil? Ser débil es ser humilde. Es ser humilde. Y la humildad muchas veces cuando buscamos a Dios y pedimos a Dios, no es decirle a Dios que quiero que Él haga por mí. Porque muchas veces nos frustramos por eso, como dije, nos frustramos no por lo que Dios hace, sino por lo que yo quiero que haga. Yo quiero que Dios haga y yo quiero que Dios obre, y nos frustramos porque a veces no lo hace como yo quiero, no lo hace a mi tiempo, no hace y nos frustramos con Dios porque a veces pensamos que Dios es como un mago, que yo pido un deseo y Dios lo hará, y no se trata de eso. No se trata de la creación diciéndole al creador que quiero que Él haga. Se trata más bien de la creación diciéndole al creador qué quiere Él que yo haga por Él. Y eso es el contexto que dice: cuando soy fuerte, cuando soy humilde. Cuando me doy cuenta de que no dependo de mí, de mi capacidad, de mis fuerzas. Cuando no busco mi voluntad, sino busco la voluntad de Dios. Aquí está hablando de una oración, pero está hablando más que solo
una oración en Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuál es mi mejor oración? Mi mejor oración diciendo, Dios, haz tu voluntad, no es lo que yo le digo, es lo que yo hago. Es mi vida mi mejor oración. Es mi vida mi mejor oración. Es mi vida diciendo, Dios, haz tu voluntad y no mi voluntad. Es mi vida mi mejor oración. Puedo yo decir palabras simplemente, pero que tu vida y mi vida puedan ser el reflejo de mi mejor oración para Dios, diciendo, Dios, haz tu voluntad y no mi voluntad. Haz tu voluntad y no mi voluntad. Y eso es lo que dice unos versos antes, en capítulo 4 del mismo libro de Primera de Juan 4, el verso 15 dice, si alguien conoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Según su voluntad, no es lo que digo. Según su voluntad es lo que vivo. Es lo que vivo, es mi vida diciéndole, mi vida es la oración diciéndole, Dios, que se haga tu voluntad. Mis acciones, mis actos, mis actitudes, todo eso es una oración diciendo, Dios, que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Pero esta frase, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La vida cristiana se trata no solamente de cuánto tienes de Dios. A veces decimos, yo tengo mucho de Dios, o tengo como Dios está conmigo, y yo tengo mucho a Dios porque busco a Dios y porque me lleno de Dios, y yo tengo. Y a veces hay competencia de cuánto tienes de Dios y cuánto sabes de Dios y cuánto has experimentado de Dios, cuánto has conocido de Dios y cuánto de la unción y la presencia de Dios hay en un creyente. Pero la vida cristiana no solo se trata de cuánto tienes de Dios, sino cuánto Dios tiene de ti. Él en mí, pero también yo en Él. La pregunta en este momento es ¿cuánto Dios tiene de ti? Porque que se haga su voluntad depende de cuánto, no de cuánto tú tienes de Él, sino cuánto Dios tiene de ti. Porque si Dios tiene de ti, su voluntad puede ser hecha. Pero si Dios no tiene de ti, Él no puede a menos que tú le des permiso. ¿Sabes qué? Muchas veces nuestra oración con nuestras palabras es una cosa, pero nuestra oración con nuestra vida es otra cosa. Y nuestra mejor oración no son nuestras palabras, nuestra mejor oración es nuestra vida misma que dice, Dios, hágase tu voluntad. Muchas veces podemos decir, Dios, haz algo en mi vida, pero seguimos cargando enojo, resentimiento. Seguimos cargando y le damos poder más a lo que sucedió a otras personas. Le echamos la culpa a alguien más y ponemos el poder en alguien más y ponemos las cosas difíciles como lo que hemos pasado y por qué somos así y tantas cosas. Le damos poder a otros y simplemente estamos viviendo, conociendo a Dios, pero sin experimentar todo lo que Dios tiene, porque simplemente estamos cargando cosas que no hemos dejado en sus manos. Dios puede hacer algo con lo que tú le das.
Pero si tú no lo das, Él no se mete. Él espera que tú lo entregues. Dios, haz algo con mi dolor. Pero si no lo entregas, Dios no puede hacerlo. Dios, haz algo, cambia mi vida. Pero si tú no lo das, Él no puede. La pregunta en esta mañana es: ¿cuánto Dios tiene de ti? ¿Cuánto Dios puede hacer en ti? Depende de eso, de cuánto Dios tiene de ti. Yo en Él, Él en mí. Yo en Él y Él en mí. Esta enseñanza es sencilla, pero yo quería animarnos a todos nosotros, animarme a mí, animarte a ti. Que no seamos solo creyentes que tienen una iglesia y que asisten y que son parte de una comunidad, lo cual es genial. Que seamos creyentes que siguen creyendo. Que siguen creyendo que Dios es quien Él dice ser. Que Él puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Que tú y yo somos quien Dios dice que somos y que podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Que nuestra oración más grande no sea nuestra palabra, que nuestra oración más grande sea nuestra vida misma. Que vivimos por Él, que honramos a Él, que queremos lo que Él quiere por nosotros y queremos lo que Él tiene por nosotros también. Creyentes que creen que su voluntad es mejor que mi voluntad. Creyentes que puedan tener una oración diciendo que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Dios Padre Celestial, ayúdanos, Señor, que en nuestra vida, en nuestro círculo, en nuestro trabajo o en donde estemos, que podamos, Dios, con nuestra vida, una oración que diga, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos y traer una palabra tuya a nuestros corazones. Amén. Si tú estás aquí, tal vez por primera, segunda vez, alguien te invitó, te trajo en esta mañana. Gracias una vez más por estar aquí. Pero me encantaría poder tener un momento más de hacer una oración. Y es una oración tan importante, es una oración que la Biblia dice que cambia nuestras vidas. En Juan 3 dice que aquella persona que no nace de nuevo no verá a Dios en su vida. Tú estás aquí tal vez porque alguien te invitó, te trajo y tú dices, yo quiero a Dios en mi vida. ¿Cómo puedo tener a Dios en mi vida? La Biblia habla de una decisión personal. Si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, serás cristiano. No es cristiano el que va a una iglesia o el que tiene una Biblia, o porque mamá o papá nos llevaron a una iglesia. No es cristiano aquel que dice, Cristo, yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Quiero entregarte mi vida. Quiero que perdones mis pecados y quiero tener lo que tú tienes por mí en esta vida. Una decisión personal. Y me gustaría en esta mañana poder guiarte en una oración que enseña la Biblia, justo lo que acabo de decir en Romanos, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. En este momento, mientras nadie está mirando, todos con los ojos cerrados,
y pedimos con los ojos cerrados, solamente para respetar privacidad. Es un tiempo personal entre tú y Dios. Pero si tú estás aquí y nunca has tomado este paso, esta decisión de decir: Dios, yo te quiero en mi vida. Como dije, me gustaría tener el privilegio de orar contigo, de guiarte en una oración. Pero aunque yo puedo guiarte en esta oración, yo no puedo decidir por ti. Es una decisión personal. Si tú estás aquí y dices: yo quiero hacer esta oración en esta mañana, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, en señal de decisión, ahí donde estás, por favor, hazme una seña con tu mano. Ahí donde estás, solamente levanta tu mano diciendo: yo quiero a Dios en mi vida. Quiero aceptarlo como mi Señor y Salvador. Quiero recibir su perdón. Quiero que Él obre en mi vida y me haga una nueva persona. Ese es Jesús que entra en nuestra vida. Veo sus manos por aquí, por allá también veo sus manos. ¿Quién más quiere hacer esta oración? Por aquí veo su mano, por ahí también, por allá también. Como dije, no es un cambio de iglesia, un cambio de religión. Jesús no vino para instaurar una nueva religión. Él vino para que podamos tener una relación personal con Dios. ¿Quién más quiere hacer esta oración? Todos los que han levantado su mano, por favor, bájala. Yo te pido que mantengas tus ojos cerrados solo para evitar distracciones. Te voy a guiar en una oración. Repite en esta oración con tus palabras y con tu voz. Y di esta oración a Dios. Y todos los demás, por favor, que en algún momento hemos hecho esta misma oración, acompañamos con nuestras voces a aquellos que lo harán por la primera vez. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día, yo te pido perdón por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y haz tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.